Buenos días, mi nombre es Natalie Giraldo, soy residente de medicina de urgencias y el día de hoy vamos a hablar del tema de manejo médico del ACV hemorrágico, específicamente para responder la pregunta ¿qué hay de nuevo para evitar la expansión del hematoma? Agradezco al doctor Juan Fernando Cárdenas, quien se desempeña como intensivista del Hospital Alma Mater y me brindó su asesoría para el desarrollo de esta charla. Entonces, la agenda que les propongo para el día de hoy es hablar en la introducción sobre algunos conceptos de definición y clasificación, luego hablar algunos datos de la epidemiología que nos van a permitir entender la real importancia como de esta enfermedad y también hablar unos datos puntuales de la fisiopatología que nos van a permitir entender por qué debemos perseguir ciertos objetivos al momento del tratamiento. Luego hablaremos de los síndromes clínicos, como generales que se pueden presentar en esta entidad y ya luego pasaremos a hablar específicamente de tres medidas que son como las que más han venido cobrando importancia en los últimos años, que son el control de las cifras tensionales, la reversión de la coagulopatía, la cirugía y otras medidas y finalmente unas conclusiones. Entonces, el ACV se define como una alteración focal de la función cerebral que se desarrolla rápidamente, dura más de 24 horas o llevan a la muerte sin otra causa aparente que la de origen vascular. Y sabemos entonces que el ACV puede ser isquémico o hemorrágico y a su vez el hemorrágico puede ser una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral. El día de hoy nos vamos a centrar principalmente en la hemorragia intracerebral. Entonces, saber de este tema es importante porque si bien cuando estamos trabajando en un servicio de urgencias es mucho más común que se presenten pacientes con ACV isquémico, el ACV hemorrágico puede llegar a ser o tiene unas consecuencias, digamos, en cuanto a cantidad de los pacientes mucho peores que las del ACV isquémico. El ACV hemorrágico solamente representa entre el 10 al 15% de los pacientes. Entre 2004 y 2018 la prevalencia de la hemorragia intracerebral aumentó 11% en Estados Unidos y como ya lo venía diciendo, pues la mortalidad y la morbilidad es mucho más alta con respecto al ACV isquémico. La mortalidad puede llegar a ser tan alta como del 40% al mes o 54% al año, pero estas cifras van a variar de acuerdo al lugar donde estemos ubicados, pudiendo alcanzar más o menos una mortalidad entre 25 a 30% en países de altos ingresos y una mortalidad casi del 50% en países de bajos y medianos ingresos. Otra cosa muy importante aquí son las secuelas neurológicas con las que quedan los pacientes, porque solamente entre el 12 al 39% de los pacientes recuperan una independencia funcional a largo plazo y esto deja ver entonces que más de la mitad de los pacientes quedan dependientes de algún cuidador o familiar, lo que aumenta obviamente la carga de enfermedad y la carga económica para los sistemas sanitarios y para las familias. A nivel mundial, la hemorragia intracerebral representa aproximadamente el 5% de las muertes anuales y eso equivale aproximadamente a 3 millones de muertes por año. Con respecto a los factores de riesgo, entonces se sabe que en Estados Unidos los afroamericanos y los hispanos tienen un riesgo 1.6 veces mayor de sufrir una hemorragia intracerebral y que en los países de bajos ingresos la prevalencia es mucho más alta con respecto a los países de altos ingresos. Estas dos condiciones las han explicado porque digamos que estas poblaciones tienen menos acceso a los servicios de salud, haciendo entonces que los factores de riesgo sean menos controlados y son factores que finalmente terminan en el desarrollo, por ejemplo, de hipertensión arterial, que es la principal causa de hemorragia intracerebral. Existe una preocupación creciente porque en los últimos años ha habido aumento en los casos de hemorragia intracerebral entre las personas jóvenes y esto también se explica por el estilo de vida que hace que los factores de riesgo cardiovascular estén temprano, a más temprana edad y por ende la enfermedad aparezca también de forma más temprana. Y a largo plazo, el panorama no es muy alentador porque se espera un aumento de la incidencia por el envejecimiento poblacional y las enfermedades que también aumentan con la edad, como por ejemplo la FA, en donde generalmente los pacientes van a estar anticoagulados y es esta condición la que genera como un riesgo de hemorragia intracerebral y otras enfermedades que también pueden aumentar como con la edad, como la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. Otra forma entonces de clasificar esta enfermedad podría ser de acuerdo a las causas. Entonces tenemos unas causas primarias que explican el 85% de los casos.
Dentro de las causas primarias, la principal causa es la hipertensión arterial y digamos que esto es importante porque de acuerdo a la causa se van a tener como más predominio por ciertos lechos vasculares. Entonces, generalmente la hipertensión arterial va a afectar las arterias perforantes de la sustancia gris y blanca, siendo entonces más común el sangrado a nivel ganglio basal y a nivel talámico. Mientras que la segunda causa, que es la angiopatía amiloide, entonces esa proteína se deposita en los vasos, pero principalmente en las arterias corticales y leptomeningeas, y esto hace pues que obviamente la clínica entre estos dos escenarios pues sea muy diferente. Con respecto a las causas secundarias, que explican el 15%, entonces vamos a encontrar la coagulopatía, las malformaciones arteriovenosas, el consumo de sustancias psicoactivas de especial importancia en nuestra población, la cocaína y las anfetaminas, la neoplasia o la conversión hemorrágica de infartos isquémicos. Entonces, en esta gráfica se representa más o menos la frecuencia con la que se encuentran los sangrados de acuerdo al sitio anatómico. Entonces, vemos que el sitio más común es a nivel ganglio basal, donde se presenta en el 50% de las ocasiones, a nivel talámico en el 15%, entre un 10 a un 15% en el puente y un 10% a nivel cortical, que recordemos que generalmente es por la angiopatía amiloide. Entonces, ya pasando a hablar de la fisiopatología, tenemos que la hemorragia intracerebral consiste en la ruptura de un vaso sanguíneo por cualquiera de las causas que vimos anteriormente y eso va a originar un hematoma. Aquí entonces se establece la lesión primaria, que al igual que en el TEC, pues desde el punto de vista médico es muy poco lo que podemos ofrecerle al paciente para revertir esa lesión, y al mismo tiempo también se comienza a establecer la lesión secundaria, que se da por la expansión del hematoma. Y esto genera entonces una desintegración pues como de las proteínas y pues desde el punto de vista mecánico la expansión del hematoma va a generar o comprimir estructuras que condiciona un aumento de la presión intracraneal. Entonces, digamos que por esto nos enfocamos pues como en el día de hoy digamos, investigar como sobre las diferentes medidas que tenemos para evitar la expansión del hematoma, porque vemos que es como la principal lesión en la que podemos intervenir y evitar pues como las complicaciones del paciente. Pero también se habla de un concepto que es el edema perihematomal, que como su nombre lo indica es el edema alrededor del hematoma y ha venido cobrando importancia en los últimos años porque se ha visto pues que las sustancias que están en este edema producen pues como un proceso inflamatorio que finalmente es el que explica parte de la clínica del paciente y de las complicaciones a futuro. Entonces, una de esas sustancias en las que se ha hecho énfasis en los últimos años es en la protrombina, porque se ha visto que no solamente tiene la capacidad de activar la cascada de coagulación y favorecer la hemostasia, sino que también tiene la capacidad de activar una cascada inflamatoria junto con otras sustancias. Entonces, la forma como la protrombina llega pues como al sistema nervioso central se rompe el vaso, entonces entra en contacto con el parénquima y como ya lo dije, pues la protrombina junto con otras sustancias generan un proceso inflamatorio que generan una disrupción de las uniones intercelulares de la barrera hematoencefálica, haciéndola mucho más permeable y permitiendo la entrada de moléculas que en condiciones normales por su peso y su tamaño no entrarían. Esas concentraciones elevadas de protrombina también hacen que se expresen ciertos receptores en las células que favorecen la producción de más protrombina y pues se favorece el ciclo y perpetúa pues como la inflamación. Esto entonces hace que se comiencen a liberar neurotransmisores excitatorios y genera una toxicidad por calcio en la neurona, y esa toxicidad por calcio activa ciertas vías de señalización celular que finalmente generan la apoptosis de la célula. Y adicionalmente, por esa toxicidad por calcio y por la degradación del hierro que está presente en la hemoglobina del hematoma, se producen unos radicales libres de oxígeno que van a ser tóxicos para la mitocondria. Y todo este proceso nuevamente va a desencadenar también un proceso inflamatorio que explica las complicaciones que puede presentar el paciente. Entonces, en los últimos años se ha investigado sobre el uso, por ejemplo, de la deferoxamina para quelar el hierro del hematoma. Sin embargo, pues no ha tenido pues como buenos desenlaces en modelos animales y se están investigando pues en el momento como otros puntos terapéuticos. Con respecto a los síndromes clínicos, entonces tenemos 5 grandes síndromes clínicos en esta enfermedad.
Entonces va a ser la hemorragia a nivel gangliobasal, en donde el paciente se puede presentar con una hemiparesia contralateral, una desviación conjugada de los ojos hacia el lado del hematoma. Cuando se presenta hacia la fosa posterior, entonces podemos tener cefalea aguda y vómitos con ataxia unilateral. A nivel intraventricular, entonces el paciente se puede presentar con cefalea, vómito, rigidez del cuello y alteración de la conciencia, y puede presentarse también con signos piramidales si existe pues un hematoma parenquimatoso asociado. Con respecto a las hemorragias lobulares, que son más comunes en la angiopatía amiloide, generalmente el lóbulo más comúnmente comprometido va a ser el frontal, que generalmente el paciente va a debutar con una desviación ocular ipsilateral, hemiparesia contralateral y alteraciones sensoriales. Seguido, pues en el siguiente orden, el lóbulo más afectado es el parietal, en donde va a haber una pérdida hemisensorial y una heminegligencia, y a nivel temporal podemos ver una fascia sensitiva. Y a nivel del puente, entonces podemos encontrar, digamos que si bien no son muy comunes estas hemorragias, clínicamente sí son muy llamativas porque generan una marcada alteración del estado de conciencia, pupilas puntiformes, pérdida de los reflejos oculocefálicos y cuadriparesia, alteraciones del patrón respiratorio, y pues obviamente por su ubicación pueden llegar a ser mucho más mortales que los otros síndromes clínicos. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a pasar pues como a explicar por qué es importante enfocarnos en evitar la expansión del hematoma. Entonces, en general en la literatura se define que la expansión del hematoma es el aumento del volumen del hematoma en neuroimágenes seriadas, y a lo largo pues de los años ha cambiado esta definición pues como en muchos trabajos. Digamos que la más reciente se considera que una expansión significativa es cuando hay más de 3 mililitros de volumen del hematoma cuando la lesión inicial es mayor de 10 mililitros, o cuando es mayor de 50 mililitros cuando el aumento es de más de 6 mililitros. Enfocarnos en este punto es importante porque ya los estudios han demostrado que la expansión del hematoma es una causa muy importante del deterioro neurológico temprano de los pacientes y del mal desenlace clínico que ellos presentan. Entonces, por eso, digamos que ese debería ser nuestro principal objetivo cuando nos enfrentamos en un servicio de urgencias a estos pacientes. Entonces, la expansión del hematoma ocurre en aproximadamente el 20 al 25% de los pacientes. Las primeras 3 horas, entre las 3 a 6 horas, son las horas donde comúnmente se presenta esa expansión, y es más común en las hemorragias gangliobasales que en las lobares, por eso las gangliobasales generalmente son de peor pronóstico. Existen unos factores asociados con la expansión del hematoma, que va a ser, por ejemplo, el mayor volumen, el uso de medicamentos anticoagulantes y el signo de la mancha, pues en la imagen tomográfica, que ya lo vamos a ver. Cada aumento de un mililitro en el volumen aumenta las probabilidades de muerte y discapacidad grave en un 5%. Entonces, cualquier volumen pues que podamos evitar que se continúe expandiendo el hematoma posiblemente tenga unos desenlaces e impacte de forma fuerte al paciente. Entonces, esta imagen que vemos aquí es una imagen, pues una tomografía en la que se evidencia una lesión hiperdensa, que es el signo pues como de la mancha. Este signo consiste en la lesión hiperdensa alrededor del hematoma, y lo que significa es una extravasación del medio de contraste a través del vaso. Y esto es un signo pues casi patognomónico de que el hematoma pues continúa un sangrado activo y por ende el hematoma se está expandiendo. En la literatura en general se hablan de 3 medidas grandes para evitar la expansión del hematoma, que va a ser el control de las cifras tensionales, la reversión de la coagulopatía en el contexto de pacientes anticoagulados, y el uso de medicamentos pues hemostáticos. El día de hoy vamos a hablar, o nos vamos a enfocar principalmente en el control de las cifras tensionales y la reversión de la coagulopatía. Entonces, comenzando con las cifras tensionales, tenemos que ya los estudios pues tienen como muy clara la asociación, la fuerte asociación que existe entre la hipertensión y la hemorragia intracerebral. Incluso es una asociación mucho más fuerte que la hipertensión y el infarto agudo de miocardio o el ACV, y se sabe que unas cifras tensionales por encima de 140/90 aumentan 4 veces más la probabilidad de sufrir hemorragia intracerebral.
Se ha visto que los pacientes que tienen hipertensión, o sea, que tienen hemorragia intracerebral e ingresan con cifras tensionales elevadas, tienen el doble de mortalidad a los 28 días que aquellos pacientes que tienen una presión arterial baja o normal. Entonces, de acuerdo a estos hallazgos, uno podría suponer que el bajar la presión arterial cuando ingresan los pacientes, pues generaría unos buenos desenlaces en ellos. Sin embargo, pues la medicina nos ha enseñado que no todo es tan obvio como parece, y se comenzaron pues como a plantear ciertas teorías de que disminuir la presión arterial podría conducir a una hipoperfusión cerebral y a peores desenlaces en los pacientes. Y digamos que en las primeras imágenes, cuando se empezaron a hacer esos estudios, se comenzaron a ver imágenes muy similares a las que se ven en el ACV isquémico. Entonces esto dio pie a que dijeran pues como que disminuir la presión arterial en estos casos no es tan bueno porque pues puede causar hipoperfusión. Sin embargo, estudios pues más recientes sobre hemodinámica cerebral han evidenciado que la autorregulación cerebral permanece intacta y que realmente no existe pues como una penumbra perihematomal, sino que realmente lo que se veía pues en esas imágenes previas eran más bien artefactos del hematoma y no propiamente lesiones isquémicas. Entonces, haciendo un recuento histórico rápido de la evidencia que tenemos sobre el manejo de las cifras tensionales en la hemorragia intracerebral, tenemos el estudio Interact, que fue publicado en 2010. Fue un estudio que reclutó un total de 404 pacientes que tenían hemorragia intracerebral y tenían unas cifras tensionales entre 150 y 220 milímetros de mercurio. A esos pacientes entonces se les inició manejo antihipertensivo en las primeras 6 horas del inicio de los síntomas, y lo que ellos buscaban evaluar era cuánto aumentaba el volumen del hematoma, dividiendo a los grupos o aleatorizando los pacientes a dos grupos. Un grupo asignado a terapia liberal, en donde el objetivo de las cifras tensionales era tenerlas entre 140 y 180, y otro grupo en donde el objetivo de la presión arterial sistólica era 110 a 139. Lo que ellos evidenciaron fue que efectivamente en el grupo de manejo intensivo hubo una reducción en el volumen del hematoma de 2.31 mililitros, mientras que en los pacientes a los que no se les hizo un control estricto de la presión arterial hubo un aumento de ese volumen de 0.15 mililitros, con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, pues hasta el momento, hasta el día de hoy, desconocemos realmente cuál es el impacto clínico de ese aumento del hematoma, como ya lo vamos a ver más adelante. Ese mismo año, entonces, se publicó el estudio ATTACK, que digamos sí midió desenlaces clínicamente significativos, pero la cantidad de la muestra era mucho más pequeña, solamente 60 pacientes aleatorizados a 3 grupos, en los que se buscaban cifras tensionales entre 170 a 200, en el grupo 2 entre 140 a 169 y en el grupo 3 entre 110 a 139. Ellos, el antihipertensivo que utilizaron en este caso fue el licardipino, y los desenlaces que midieron fue el deterioro neurológico, que se evidenció más en el grupo 2 y grupo 3, los efectos adversos graves, que solo se evidenciaron en el grupo 2 y grupo 3, y la muerte, que fue más frecuente en el grupo 3, es decir, en el grupo de tratamiento intensivo. Entonces, lo que teníamos hasta aquí era que el, el manejo de las cifras tensionales de forma intensiva sí impactaba en la reducción del hematoma, pero realmente no impactaba en los desenlaces clínicos. A los 3 años se publicó el Interact 2, en donde ya era una muestra mucho más grande, 2.839 pacientes, que también se manejaron en las primeras 6 horas, y en este caso ya midieron desenlaces pues el desenlace primario era muerte o discapacidad grave a 90 días. En ese desenlace primario no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero al hacer un análisis ordinal, pues que ellos ya tenían preespecificado en el protocolo, vieron que los pacientes que tenían unas puntuaciones más bajas en la escala de ranking modificada eran los pacientes que habían sido asignados al grupo de tratamiento intensivo, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero a los 3 años, entonces salió el ATTACK 2, en donde se reclutaron 1.000 pacientes. Este fue un estudio que de hecho se detuvo de forma temprana. Aquí pues incluyeron pacientes con hemorragia intracerebral que tuvieran un volumen menor de 60 y una escala de coma de Glasgow de 5 o más, y lo mismo, aleatorizaron los grupos a dos grupos, pues a grupo de terapia intensiva y grupo de terapia liberal, con nicardipina en las primeras 4.5 horas después del inicio de los síntomas, y lo que querían ver era muerte o discapacidad a los 3 meses. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo acá sí vieron que los pacientes
asignados al grupo de terapia intensiva sí tenían más eventos renales adversos dentro de los primeros 7 días, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando vamos a analizar entonces este tipo de ensayos, es importante saber realmente si se alcanzaron o si se alcanzó pues el objetivo de esas cifras tensionales, y vemos que en el ATAC-2 efectivamente el grupo de tratamiento intensivo sí tuvo un estricto control de las cifras tensionales en promedio de 120 milímetros de mercurio, y en el grupo de terapia estándar de 140. Recordemos que ese fue el estudio que realmente no mostró pues como diferencias, mientras que en el INTERACT la diferencia no fue tan grande. El grupo de terapia intensiva se mantuvo con unas cifras de presión arterial sistólica de 140, el grupo de terapia estándar más o menos en promedio unas cifras de 150. Entonces, posterior a estos grandes estudios, comenzaron a salir análisis post hoc en los que se evidenció que habían de pronto unos subgrupos que se beneficiaban más, o un perfil de pacientes que se beneficiaban más de ese tratamiento intensivo. Dentro de ellos está los pacientes que tienen hemorragia a nivel ganglio basal, en donde se mostró que en cuanto al desenlace de expansión del hematoma, sí tienen una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los pacientes que tienen una hemorragia a nivel talámico o en cualquier otra localización profunda. Sin embargo, el desenlace de muerte pues continúa siendo sin ser significativo. Y con respecto al otro análisis post-hoc que se publicó en 2020, lo que deja ver entonces es que cuando el tratamiento de estos pacientes inicia en las primeras 2 horas y que se da manejo pues con nicardipino, encontraron que tienen mejor desenlace en cuanto a crecimiento del hematoma, independencia funcional y desenlaces neurológicos, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero nuevamente la muerte no tiene pues como diferencia alguna. Digamos que hay varios análisis post-hoc de estos estudios. Estos que les traje aquí son los más importantes, y el único que realmente ha mostrado un impacto sobre la mortalidad, o la única variable que ha mostrado impacto sobre mortalidad, ha sido la variabilidad de presión arterial. Entonces, este análisis, que también fue publicado en 2019, mostró que los pacientes que tienen una variabilidad entre 10 a 14 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas se mueren menos que los pacientes que tienen más o menos variabilidad, pues que ese rango. Y por eso es que entonces la guía del 2022 nos recomienda que en esos pacientes que son candidatos a disminuir pues las cifras tensionales, se haga evitando los picos y la gran variabilidad, pues precisamente como por esta evidencia. El problema aquí es que en estos estudios la gran mayoría de los pacientes estuvo representado por hemorragias intracerebrales leves a moderadas, y no estuvo adecuadamente representado las hemorragias graves. Entonces, por eso la guía, digamos que en este subgrupo de pacientes no se atreve pues como a sugerir nada en cuanto al control de esas cifras tensionales, y la evidencia en este subgrupo de pacientes pues realmente es muy pobre. Entonces, ya sabiendo que puede existir algún beneficio del manejo estricto, pues como de las cifras tensionales, pero que también puede haber un evento adverso como es la lesión renal, ahora la pregunta es, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? Realmente también la evidencia con respecto a esto es muy pobre. Son los principales antihipertensivos que se usaron en el estudio INTERACT. Recordemos que en el ATAC se usó principalmente nicardipino, y pues aquí podemos ver que el que más se usó fue los antagonistas alfa-adrenérgicos como el urapidil, seguido por los bloqueadores pues, o los calcioantagonistas, seguido por los alfa y beta bloqueadores como la betalol, y en la misma proporción nitroglicerina, en menor proporción diuréticos como la furosemida, nitroprusiato. Entonces, digamos que fue uno de los pocos ensayos que logré encontrar, o análisis que logré encontrar, que compararan pues como los dos, pues algún tipo de antihipertensivos en estos escenarios. Entonces, este fue un análisis sacado de la base de datos del estudio ERICH. El estudio ERICH fue un estudio que
buscaba pues como determinar cuáles eran las variables epidemiológicas pues de los pacientes con hemorragia intracerebral de diferentes razas y etnias. Entonces, digamos que es un estudio que en parte pues nos debería interesar porque el 34% de esos pacientes eran hispanos, entonces es una población muy similar a la que nosotros atendemos. Ellos entonces en ese análisis recogieron 1.156 pacientes de esa población y lo que buscaban era medir cuál era el impacto de esos antihipertensivos en cuanto a las cifras de presión arterial sistólica, diastólica y en la expansión del hematoma. Lo único que se encontró fue que de pronto el micardipino sí era superior para alcanzar unas cifras de presión arterial diastólica mejores que la betalol y la hidralazina. Sin embargo, en cuanto a la presión arterial sistólica, que finalmente es como la meta que debemos perseguir, no hay una diferencia entre estos tres grupos de medicamentos. Más recientemente, en este año salió este ensayo clínico donde buscaban validar otro tipo de medicamentos en estos escenarios, que fue el uso del remifentanilo y la dexmedetomidina. Entonces ellos buscaban validar la eficacia y seguridad de estos medicamentos para disminuir la presión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral aguda espontánea, y el desenlace que buscaban ver era la tasa pues como de control de las cifras tensionales una hora después del inicio del tratamiento. Dentro de los desenlaces secundarios tuvieron pues muchos, entre ellos el crecimiento del hematoma y la tasa de discapacidad mayor y mortalidad a los 28 y 90 días. Entonces ellos reclutaron pacientes mayores de 18 años con una hemorragia intracerebral confirmada por TAC, donde los síntomas hubieran presentado en las primeras 24 horas y tuvieran una sistólica de 150 o más. Entonces, lo que encontraron fue que efectivamente hubo una diferencia estadísticamente significativa para reducir o alcanzar ese control de las cifras tensionales durante la primera hora, y adicionalmente, pues como obviamente se esperaba por los efectos de la medicación, pues alcanzaron una escala RAS mucho menor con respecto a los pacientes del grupo control. Y en cuanto a los desenlaces de seguridad, también hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la bradicardia por los efectos adversos pues, de estos medicamentos. Y en cuanto al análisis por subgrupos, pues como podemos ver, básicamente estuvo a favor del uso de estos medicamentos en casi todos los pacientes, excepto en los que tenían unas cifras tensionales por encima de 180 o en los que se presentaban con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esto es como digamos, posiblemente medicamentos que se vayan a estudiar a futuro, pues como para perseguir estos objetivos. Y lo que ellos describen con respecto a los eventos adversos pues de seguridad fue que la bradicardia pues como que no puso en riesgo la vida pues de ningún paciente. En ese momento se está llevando a cabo este otro estudio que se tiene, pues ya casi va a salir, se tiene programado publicarlo el 31 de julio, en el que se está mirando el uso de candesartán, amlodipino, indapamida y bisoprolol para el manejo pues como de de la hemorragia intracerebral. A ver, pues como si estos 4 medicamentos sirven para lograr pues como unas cifras tensionales más rápido, pues la disminución sea más rápida con respecto al control. Pasando entonces a la reversión de la coagulopatía, tenemos que este es un escenario que está cobrando cada vez más importancia porque cada vez por el aumento en la expectativa de vida hay más pacientes que toman anticoagulantes y antiagregantes. En ese momento aproximadamente el 20% de los pacientes con una hemorragia intracerebral están anticoagulados y al respecto lo que sugiere la guía es que se use concentrado de complejo protrombínico más vitamina K para una corrección más rápida del INR y limitar la expansión del hematoma. Digamos que en este sentido la literatura ya está un poco más sedimentada y la clase de recomendación pues, de esta terapia es 1, prefiriéndola pues, sobre el plasma fresco congelado. Con respecto a los anticoagulantes orales directos, se sabe que pues,
son más seguros en cuanto al riesgo de hemorragia intracerebral con respecto a los antagonistas de la vitamina K, pero siguen siendo más riesgosos con respecto a los pacientes que no toman anticoagulantes. Entonces, lo que sugiere la guía en este caso es que se use Andexanet en el caso de los inhibidores del factor 10A e Idarucizumab en el caso del dabigatran con una clase de recomendación 2B, pero como vamos a ver ahorita con los estudios pues, más recientes, posiblemente esta recomendación cambie en las próximas guías. Y con respecto a los antiagregantes plaquetarios, sabemos que el 30% de los pacientes con una hemorragia intracerebral toman antiagregantes y que realmente los estudios han sido muy contradictorios en cuanto a definir si realmente el uso de antiagregantes representa pues como un factor de mal pronóstico y un factor para aumento en la expansión del hematoma en estos pacientes. Lo que sí sabemos por el estudio PATCH es que la transfusión de plaquetas en estos pacientes puede incluso aumentar la mortalidad, por eso van a una clase de recomendación 3, y que la desmopresina podría usarse en estos pacientes, pero ya vamos a ver también pues que posiblemente esta recomendación puede cambiar. Entonces, para hablar del Andexanet, que es como el medicamento que se usa para revertir el efecto de la Pixaban y del Rivaroxaban, tenemos que remitirnos a este estudio publicado en 2015, que fue uno de los primeros estudios donde se evaluaba pues el Andexanet, y donde el objetivo era mirar cuál era el cambio porcentual medio en la actividad de antifactor 10A. Entonces, ellos dividieron a los pacientes en 3 grupos, un grupo a los que se les dio Andexanet alfa en bolo, otro grupo a los que se les daba en bolo y luego continuaban con una infusión en 2 horas y otro grupo placebo. Entonces lo que encontraron fue que en el grupo de Apixaban, los pacientes que tenían o a los que se les administró el Andexanet en bolo, tuvieron el 94% tuvieron una reversión versus el 21% del grupo placebo, y que esa tendencia se mantuvo cuando pues en el grupo a los que se les administró la infusión por 2 horas. Y resultados similares se vieron en el grupo de Rivaroxaban. Sin embargo, sabemos, pues ya con este estudio publicado este año, en el que se evaluó específicamente pacientes con hemorragia intracerebral, este estudio buscaba determinar cuál era el efecto del Andexanet alfa sobre la expansión del volumen del hematoma, y para eso entonces incluyeron pacientes que estuvieran tomando inhibidores del factor 10A, que pues hubieran tomado en las últimas 15 horas, que tuvieran un volumen del hematoma entre 0.5 a 60 mililitros y que tuvieran un puntaje NIS máximo de 35. Entonces ellos buscaban evaluar 2 tipos de desenlace. Desenlace de eficacia, en la que buscaban demostrar la hemostasia, y desenlaces de seguridad. En cuanto a los desenlaces de eficacia hemostática, evaluaron 224 pacientes del grupo de Andexanet y 228 pacientes del grupo de concentrado de complejo protrombínico, y ellos consideraron que la eficacia, pues que la hemostasia era eficaz si cumplían estos 3 criterios: que la expansión del hematoma fuera menor de 35%, tuviera un cambio del NIS menor a 7 puntos y que no requiriera terapia de rescate, que ellos la definieron como que tuvieran que haber usado concentrado de complejo protrombínico o tuvieran que haberlo llevado al drenaje del hematoma en esas primeras 12 horas. Efectivamente, lo que encontraron fue que el 67% de los pacientes de Andexanet tuvieron una eficacia hemostática versus solamente el 53% de los pacientes del concentrado de complejo protrombínico, con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, al evaluar los desenlaces de seguridad, que se evaluaron en los 263 pacientes asignados inicialmente al grupo de Andexanet y 267 al grupo de complejo protrombínico, evaluaron los desenlaces de eventos trombóticos y mortalidad. Y lo que encontraron fue que el 10% de los pacientes asignados al grupo de Andexanet tuvieron eventos trombóticos versus solamente el 5,6% de los pacientes asignados al grupo de complejo protrombínico, y con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, finalmente, por este estudio concluimos que efectivamente el Andexanet sí es más eficaz para hacer la reversión de los inhibidores del factor 10A, sin embargo, también es más inseguro porque genera más eventos trombóticos. Entonces, posiblemente pues la recomendación de la guía cambie pues a favor del uso de concentrado de complejo protrombínico, por lo menos en el escenario de hemorragia intracerebral. Evaluando entonces ya la evidencia que tiene el dabigatran al respecto, es mucho más limitada. Realmente no hay estudios que evalúen solamente el contexto de hemorragia intracerebral pues, para el uso del Idarucizumab. Este estudio publicado en 2017 entonces buscaba evaluar
en cuánto tiempo se hacía o se detenía el sangrado en los pacientes que tenían la indicación de reversión del dabigatran, y para eso administraron 5 gramos de idarucizumab en pacientes pues, que tenían sangrado no controlado, que fueron asignados al grupo A, o pacientes que requerían algún procedimiento urgente, que fueron asignados al grupo B. Como dije inicialmente, aquí se incluyeron pacientes que presentaron todo tipo de sangrados. Solamente el 17% de esos pacientes tenían hemorragia intracerebral, que es el escenario que estamos hablando hoy, y en cuanto al desenlace primario, no se midió el tiempo en que se detuvo la hemorragia intracerebral en ninguno de esos pacientes, porque tuvieron pues como limitaciones al momento de acceder pues como a las imágenes. Lo que sí preocupa es que cuando se evalúan los desenlaces de seguridad en este estudio, vemos que el 42% de los pacientes que tuvieron eventos trombóticos, la indicación para la reversión del dabigatran era que habían tenido una hemorragia intracerebral. Y pues intentando buscar algún estudio que comparara exactamente pues como el concentrado de complejo con el idarucizumab, realmente no encontré estudios, solamente este estudio en el que inicialmente se buscaban reclutar 32 casos, pero el estudio se interrumpió de forma temprana porque para ese momento ya había disponibilidad del idarucizumab en la mayoría de los centros, entonces solo se alcanzaron a reclutar 14 pacientes. Y lo que encontraron fue que el concentrado de complejo sí era efectivo y que no hubo eventos tromboembólicos asociados. Sin embargo, pues ya con estos hallazgos del Andexanet, considero pues que sería importante estudios pues específicos en el escenario de hemorragia intracerebral y del idarucizumab. Pasando entonces a la parte de antiagregación, tenemos pues que en los últimos años se ha recomendado el uso de la desmopresina por su acción sobre el aumento de la adhesión plaquetaria pues a las paredes vasculares, lo que favorecería en teoría la hemostasia. Y al respecto, lo que se ha visto o lo que se vio pues en este metaanálisis publicado también este año fue que recolectó 5 estudios. Fue que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para la expansión del hematoma, ni mayor al 20%, ni mayor al 30%, y tampoco hubo diferencias en cuanto a eventos trombóticos. Lo que sí hubo fue, al parecer, mejores desenlaces neurológicos en los pacientes a los que, o asignados al grupo de control versus el uso de desmopresina. Entonces, pues por ahora, digamos que con la evidencia que tenemos actualmente no sería prudente usar desmopresina en estos pacientes hasta que pues no tengamos como evidencia más fuerte y más clara con respecto pues a los desenlaces neurológicos. Entonces, ya viendo pues como que estas son las principales medidas que se proponen en la literatura, por lo menos desde el punto de vista médico, para evitar la expansión del hematoma, nos preguntamos si realmente esas medidas son suficientes, porque a la final, si somos estrictos y pegados a la evidencia, pues realmente tenemos relativamente pocas medidas para hacer. Entonces, para eso comenzó a surgir el uso de la cirugía temprana, o se empezó a estudiar el uso de la cirugía temprana ya desde hace varios años. Los estudios han sido muy controversiales. Este primer estudio mostró que era peor el desenlace en estos pacientes, pero es importante resaltar que para la época se hacían pues cirugías abiertas. En 1989 se publicó un estudio, pero con un abordaje pues como mínimamente invasivo, y en ese estudio sí se demostró pues como una mejoría en esos pacientes. Y no fue hasta el 2005 cuando se realizó el estudio STITCH, en el que se comenzó a ver como el beneficio de la cirugía en un subgrupo de pacientes en específico, que era el subgrupo de pacientes con una hemorragia cortical. Entonces, en el 2013 se realizó el estudio STITCH 2, en el que buscaban ver el beneficio de la cirugía en el grupo de pacientes con hemorragia cortical, y efectivamente, pues sí mostró una mejoría en estos pacientes. Con el advenimiento pues como de nuevas tecnologías se ha intentado implementar pues como cirugías mínimamente invasivas, y esto precisamente es lo que evalúa este ensayo publicado en 2019, en el que
buscaban ver cuál era el resultado funcional pues, de esos pacientes a un año, y lo que encontraron es que si bien el desenlace primario no tuvo una diferencia estadísticamente significativa, sí hubo una diferencia en la supervivencia al momento de valorar pues, como ese desenlace. Y este año entonces salió el estudio Enrich, que es un estudio que buscaba probar si el abordaje quirúrgico mínimamente invasivo podía mejorar los resultados funcionales a 180 días en comparación con el manejo médico estándar. Para eso incluyeron pacientes que hubieran presentado pues como los síntomas en las primeras 24 horas y que tuvieran una hemorragia lobar-gangliobasal y que tuvieran un volumen del hematoma entre 30 a 80 mililitros. Para ese entonces clasificaron los pacientes en dos grupos de a 150 cada uno, y ellos crearon como una tabla, por decirlo así, en donde le daban un valor a cada nivel, pues como de escala de ranking modificado. Y ellos entonces dijeron que ellos consideraban que un umbral era superior cuando en esa escala que ellos crearon daba un nivel superior a 0.975. Y midieron entonces los desenlaces de mortalidad 30 días, que eran esos los desenlaces de seguridad, y los desenlaces de eficacia eran la escala de ranking modificada. Lo que se encontró fue que efectivamente en cuanto a los desenlaces de seguridad, sí fue, digamos, estadísticamente significativo en cuanto a lo que ellos pues habían dicho del valor de 0.97. Sin embargo, es importante ver que cuando analizan pues como o exponen los datos en la tabla 1 de los datos demográficos, se evidencia que los pacientes asignados al grupo de terapia mínimamente invasiva tenían un ranking modificado basal menor o igual a 1 en mayor proporción con respecto al grupo pues como del tratamiento control. Y en ese momento está en curso otro estudio en el que se tiene publicado, pues pendiente publicar para 2028, que también pues evalúa estos mismos desenlaces en terapia mínimamente invasiva, y que posiblemente pues sea un estudio que aporte bastante pues como a esta evidencia. Pero entonces, digamos que en una enfermedad que es potencialmente mortal y que puede generar tantas secuelas neurológicas, no podemos esperar que los buenos desenlaces ocurran solamente a partir de una medida, y por eso es la importancia de que veamos el paciente como sistemas integrales y el enfoque holístico, y también por eso es que ha cobrado en los últimos años la importancia pues de estas estrategias Bandri. Entonces, al respecto, el año pasado salió el Interact 3, que fue un estudio que buscaba como establecer un protocolo en varios países. Digamos que este estudio pues es muy importante también para nosotros porque incluye varios países latinoamericanos. Colombia no participó, pero digamos pues que en general pues es de población hispana. Reclutaron 3.221 pacientes para el grupo pues, del paquete de atención y 3.815 pacientes para el grupo de atención habitual. Y lo que ellos buscaban era ver pues como la recuperación funcional de esos pacientes, pues que era el desenlace principal a 6 meses. Entonces para ellos pues idearon como un protocolo en el que buscaban mantener unas cifras de presión arterial sistólica por debajo de 140, unas glicemias pues como meta, una temperatura menor o igual a 37.5 y un INR menor a 1.5 en la primera hora tras inicio del tratamiento. Y este estudio sí mostró una diferencia estadísticamente significativa en desenlaces a 6 meses y también en los desenlaces secundarios de mortalidad demostró también una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, al parecer, el uso de estrategias y protocolos estrictos buscando diferentes metas sí pueda impactar pues en cuanto a los desenlaces funcionales y de mortalidad en estos pacientes. Finalmente, entonces, lo que concluyo es que a pesar que la evidencia no es contundente en establecer unas cifras o unos rangos de presión arterial sistólica exactas, al parecer es seguro manejar unas cifras entre 130 y 150 milímetros de mercurio. El uso de antihipertensivos como la betalol, nicardipino y hidralazina son iguales de efectivos para por lo menos alcanzar las metas de presión arterial sistólica con la evidencia actual.
por ahora la mayor efectividad y seguridad para revertir la coagulopatía en el escenario de hemorragia intracerebral asociada a anticoagulantes, ya sea antagonistas de vitamina K o anticoagulantes directos, es el uso de concentrado de complejo protrombínico, y la cirugía mínimamente invasiva temprana parece ser una opción segura y eficaz para reducir la expansión del hematoma en el subgrupo de pacientes con una hemorragia cortical. Muchas gracias y quedo atenta entonces a las preguntas y a la discusión. Profe Juan Fernando. Natalie, buenos días. Excelente presentación. Muy bien revisada. Un manejo del tiempo y del enfoque, sobre todo al tratamiento y la evidencia, muy interesante, muy completo. Te felicito. Respecto al SB hemorrágico, pues yo creo que el papel del urgentólogo es bien importante. Estamos hablando de un evento catastrófico que, si bien es mucho menos frecuente que el SB isquémico, pues definitivamente sí impacta mucho en mortalidad y en disfuncionalidad. Yo creo que debemos puntualizar, o me gustaría mejor, después de esa extensa y muy completa revisión, cuáles son tus opiniones, no tanto conclusiones, sino opiniones de cuáles son los baches de manejo que tenemos en nuestro medio, en los hospitales en los que vos has rotado y cuando has visto este tipo de pacientes, porque siempre el objetivo de estas revisiones es que hagamos autocrítica y digamos, bueno, en qué estamos fallando nosotros y qué podríamos mejorar, y no quedarnos siempre como en la zona de confort. Entonces, me gustaría preguntarte específicamente, eh, ¿qué has visto en nuestro medio? ¿Cuáles serían los objetivos a intervenir principalmente respecto a la logística de los diferentes servicios de urgencias en cuanto al manejo de esta patología? Y si crees que se deberían desarrollar, aunque eso pues ya lo respondiste parcialmente, líneas de manejo muy específicas y protocolares, así como tenemos un código stroke, sobre todo en ese isquémico, que es donde más le corre la gente, pues mirar si deberíamos darle igual fuerza a un código para ese hemorrágico. Esas serían como mis preguntas. ¿Y cuáles serían los objetivos de trasladar estos pacientes, por ejemplo, a la unidad de cuidado intensivo? Si debería quedarme con ellos en urgencias, porque sabemos que hay dificultades con diferentes especialidades. Entonces, con los cirujanos, cuando no lo quieren operar, con los pacientes, con los intensivistas cuando no lo quieren recibir o eh, cuando exigen condiciones que no son viables. ¿Cuáles serían tus objetivos de monitoreo en el servicio de urgencias? En fin, básicamente eso, pero cortico pues. Bueno, profe, pues las principales limitaciones que pues en mi corta experiencia he visto en estos pacientes pues es la poca disponibilidad pues como de los antihipertensivos por lo menos más estudiados en estos casos. Entonces, finalmente lo que uno termina viendo es el uso pues como de nitroprusiato o nitroglicerina en estos pacientes que pues, o sea, no lo mencioné en ese momento, pero hay un supuesto teórico que dice que a esos pacientes les puede ir peor cuando se utilizan ese tipo de medicamentos porque favorece pues como más la congestión cerebral y empeora el edema. Sin embargo, al respecto, sí hay un metaanálisis pues como de este año con respecto a la nitroglicerina que realmente no evidenció pues como alteraciones pues o como más mortalidad en esos pacientes. Pero pues con la evidencia que tenemos, pues, o por lo menos que en la mayoría de ensayos se usa otro tipo de antihipertensivos, pues creería que lo principal o digamos, los servicios de urgencia se deberían pues como preocupar por la consecución de esos antihipertensivos pues ideales en este tipo de pacientes. Y lo otro es el uso del concentrado de complejo protrombínico, que también pues, si bien pues digamos que cada vez está más disponible, aún siguen habiendo pues como muchas limitaciones para conseguirlo, y en esto sí ya está, por lo menos con el uso de anticoagulantes orales, ya la evidencia sí es como digamos suficiente para demostrar que sí es superior con respecto al plasma fresco congelado, y posiblemente las evidencias futuras también confirmen lo mismo con el uso
de anticoagulantes orales directos. Entonces creo que esas son las dos medidas que sugeriría pues como impactar en los servicios de urgencias desde el punto de vista terapéutico. Con respecto a los objetivos de trasladar estos pacientes, sí estoy de acuerdo obviamente en trasladar estos pacientes porque estos pacientes requieren una monitorización neurológica estrecha y sobre todo pues en nuestro contexto en el que no tenemos como métodos de monitorización neuroinvasiva pues disponibles o muy disponibles y pues sobre todo el tiempo pues que decíamos de esas 6-8 horas en los que existe mayor riesgo de digamos, presentar pues como una expansión del hematoma. Entonces, creo que sí sería importante pues como hacer un uso, pues como un seguimiento mucho más estrecho en estos pacientes, porque pues muchas veces en los servicios de urgencias pues no es posible hacer el seguimiento pues ideal pues por las mismas condiciones que supone pues un servicio de urgencias. Y con respecto a los objetivos de monitoreo, pues principalmente la presión arterial, creo que es de lo más importante en estos casos y en el caso de que el paciente esté anticoagulado, pues el INR se está con antagonistas de la vitamina K y como el control pues también tomográfico en estos pacientes. Creo que sería pues como lo mínimo en cuanto a monitorización. Bueno, yo ahí tengo pues como una percepción que me preocupa en los servicios de urgencias de la ciudad, de algunos que conozco, y es que si tenemos un evento, como muy bien lo dijiste, tan importante y donde la monitorización de la presión arterial es fundamental, no hay argumento válido que justifique que los pacientes suban con monitorización no invasiva. Recordemos que la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, pues básicamente eh, pues suele escasear. Entonces esas primeras horas, esas primeras 3 horas donde yo tengo que tratar de disminuir la expansión del hematoma, donde yo debo resolver la anticoagulación, donde yo debo manejar las cifras de presión arterial que se van a asociar a mejores desenlaces hipotéticos, entonces debería monitorizarlos de inmediato, sin pensarlo, con una línea arterial. Eso es lo mínimo que se debería, con lo que se debería subir un paciente. Lastimosamente, pues, exceptuando el Instituto Neurológico, la mayoría de unidades no son especializadas en este tipo de pacientes y eso es una estrategia que ya definitivamente ha demostrado impacto sobre funcionalidad y mortalidad, tener unidades especializadas en manejo de pacientes neurocríticos, que ya es otro cuento, y la monitorización del neurocrítico pues suele ser muy básica en la mayoría de unidades, y esto definitivamente va a mejorar desenlaces cuando se hace de manera adecuada. Hay otro punto importante que lo dejo pues como en el tintero más adelante, y es el manejo de esas presiones arteriales con antihipertensivos orales. Si bien hay estudios que buscan mirar si los antihipertensivos orales se pueden asociar a un mejor pronóstico, si uno extrapola, sobre todo desde el punto de vista de la autorregulación cerebral y de los eventos isquémicos, creo que una práctica muy extendida en este tipo de pacientes es el uso rápido de antihipertensivos orales concomitantemente con los antihipertensivos venosos, que para efectos prácticos nosotros solo tenemos nitroprusiato y la betalol. Me parece que es un punto que también debería mejorarse, y es el no uso de esos antihipertensivos orales por lo menos en las primeras 48 horas, donde mi objetivo es minimizar la variabilidad, y debido a la falta de predicción de cómo va a funcionar el antihipertensivo oral, pues no debería estar indicado inicialmente. Em, y otro punto importante es siempre considerar la posibilidad de manejo, de monitorización de la PIC, que eso lo haríamos pues en las unidades, pero es difícil convencer a los grupos neuroquirúrgicos de que monitoricemos estos pacientes. Hay un tema importante con el manejo de la anticoagulación, es el factor 7 recombinante.
yo creo que el riesgo al que se someten es una línea, pues de las últimas líneas, casi que desesperada, y tenemos, como bien lo dijiste, el concentrado de protombina. El factor 7 recombinante es muy costoso y realmente tiene unos efectos muy modestos sobre la expansión del hematoma y tiene unos efectos nulos sobre la mortalidad de los pacientes a largo plazo, a más de 6 meses. Entonces, es una conducta que yo creo que en un país y en un sistema de salud como el nuestro, pues no deberíamos ser tan olímpicos de usar este tipo de factores, puesto que no tiene realmente mayor evidencia. Y yo creo que de aquí en adelante el papel del urgentólogo en este evento catastrófico debería ser el uso de, sobre todo, ser muy estricto con los criterios quirúrgicos y con el manejo inicial. Ya sabemos que nosotros no operamos y que lo que podamos hacer es manejo médico y que lo más probable, basado en los diferentes estudios, es que los neurocirujanos nos digan que los pacientes no son quirúrgicos. Entonces, básicamente, la carga de este tipo de pacientes de impactar sobre su mortalidad y su funcionalidad va a estar sobre el manejo inicial adecuado y la continuidad y un buen neuromonitoreo en las unidades de cuidado intensivo. Natalie, muchas gracias nuevamente y felicitaciones por tu exposición. Muchas gracias, profe. El doctor Juan Manuel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahí se escucha. Bueno, Natalie, yo adhiero pues a la opinión de Juan Fernando. Me parece que fue una revisión muy bien hecha. Pidió tu opinión, a mí también, y creo que esto yo ya se los he dicho en otras reuniones, me queda debiendo esa parte como de, listo, ¿cuál es mi propia conclusión, mi opinión acerca de los estudios? Porque da la impresión de que se está haciendo una narrativa de todos los estudios y se habla de las conclusiones de los estudios, incluso a veces se habla de la conclusión de los autores, pero para nosotros es muy importante que se haga una interpretación de esa conclusión de los autores. Y te voy a poner un ejemplo y es la pregunta que quiero hacerte es, si todos los estudios evalúan presiones arteriales entre 110 y 140 versus 140 y 180, ¿por qué la recomendación de la guía es mantener la presión sistólica entre 130 y 150? Profe, a mí también me surgió esa duda en su momento y pues la recomendación sale principalmente pues como del estudio Interact. Em, Realmente intenté buscar si había algún análisis por subgrupos en el que pues analizaran pues como si esos eventos adversos se hubieran presentado más de pronto en cifras tensionales más bajitas, que es pues precisamente por lo que se aconsejan como las cifras tensionales por debajo de 130, pero no lo encontré. O sea, no te sabría decir, no encontré evidencia de por qué estrictamente entre 130 a 150. O sea, no sabría decirte por qué menor de 130, 150, posiblemente sea pues como por el promedio que manejaron pues como los grupos de terapia intensiva, pues como de terapia estándar en los otros estudios y en los que no se mostró pues como desenlaces adversos, pero específicamente por debajo de 130 no sé. Pero eso está en el estudio ATAC 2. De hecho, cuando tú ves el análisis de la discusión, ellos dicen que si bien no hay diferencia, a los que mejor les fue de ambos grupos fue a los que estaban más cerca de 140, tanto en el grupo de terapia intensiva como en el grupo de terapia estándar, por decirlo así. Entonces, mira que esos son el tipo de cosas que tú no puedes dejar en el aire, porque tú hablaste todo el tiempo de metas de 140, 110 versus 140, 180 y nos das luego una conclusión. Yo te voy a hacer una recomendación, es que siempre esas conclusiones trates de buscarles una explicación, porque yo conozco los estudios, pero hay gente que no los conoce y hay gente que quisiera resolver esa duda. O en su defecto, que tú que leíste todos esos estudios nos des una opinión. Por ejemplo,
yo creo que no se debería volver a tratar con nitroprusiato, que debería ser infusión de la betalola tanto, o que se debería hacer con bolos de la betalol, pero arriesgate a dar una opinión, que eso para nosotros es muy importante, basado no solamente, tú hablas de una corta experiencia, pero en ese momento ya tienes 3 años de experiencia como residente, entonces eso también pesa. Muchas gracias, me parece que la revisión estuvo muy bien hecha, pero vuelvo e insisto, creo que me quedan debiendo un poquitico siempre con las conclusiones y con las opiniones. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe Juan Arango. Doctora, mil y mil gracias, y me adhiero pues a los dos anteriores de que excelente el dominio, excelente manejo del tiempo, excelente el tema, bien referenciado y toda la cosa. Una pregunta, y es el clevidipine como medicamento para el control de la presión arterial, no es que ya no se usa, siendo más nuevo que el nicardipino, pues que le supera, es más joven y tiene unas bondades también enormes de un inicio casi tan rápido como el nitroprusiato y una duración de efecto casi tan rápida como tan breve como la del nitroprusiato, y eso lo hace muy seductor. Entonces, no sé si algún comentario sobre ese medicamento. No, profe, la verdad no encontré ningún estudio que hablara específicamente sobre ese medicamento. No sé si el doctor Juan Fernando encontró algo. No revisé comparativamente todos los antihipertensivos, en este caso de SB isquémico, de SB hemorrágico. Sin embargo, cuando en la última revisión que hice sobre emergencias hipertensivas, realmente sigue siendo hidralazina, nitroprusiato y nicardipino, y la betalol, obviamente, aunque yo no tengo muy buena experiencia con la betalol, los medicamentos de elección para el manejo, para el control de cifras tensionales de manera intravenosa. Sin embargo, pues podríamos mirar específicamente eso y discutirlo cortamente en otra reunión, o ustedes en fundamentación. Perdón que me meta. Yo les voy a comentar algo porque nosotros tenemos la experiencia, nosotros tenemos residentes extranjeros en el servicio, y una de las discusiones ha sido esa. En Europa se utiliza solo el clevidipino, y de hecho el clevidipino en muchas de las guías europeas es el de elección por las bondades que ya mencionó el profe Juan. El clevidipino es incluso mejor que el nicardipino, tanto en latencia como en el tiempo de duración, ¿cierto? Entonces, ellos no tienen nicardipino en Europa, al menos en la parte occidental de Europa, España, Francia, Italia, y en Estados Unidos se utiliza más el nicardipino, hasta donde yo tengo entendido. Ok, listo, profe. Gracias. Profe Barros. Buenos días. ¿Ahí me escuchas, Natalie? Sí, ahí se le escucha. Bueno, sobre las consideraciones farmacológicas, uno pensaría que siempre va a tener que ver mucho del rendimiento económico de un lado y al otro del Atlántico, ¿cierto? Como la discusión que hay en hemorragia varicial. Yo te tengo una pregunta, Natalie, y me adhiero, muy chévere la revisión, pero separando un poquito de Juan Fernando, ¿cuáles pacientes tú considerarías que no se deberían subir a la UCI? Porque uno ve que realmente en muchos de los casos de este sangrado hemorrágico, de este sangrado cerebral, perdón, el pronóstico queda muchas veces entredicho, y las lesiones y la lesión neurológica que queda es, a pesar de todos los cuidados que hacemos hoy en día, es muy marcada. Entonces, éticamente hablando, ¿qué paciente definitivamente tú dirías, no lo vamos a subir, o vamos a tomar otro tipo de conductas, o cómo harías esa toma de decisión? Profe, pues en cuanto, digamos, a los pacientes que están
pues digamos que llevan más de 6, 8 horas pues como de inicio de los síntomas, que de pronto tengo una tomografía de control en la que evidencio que no hay un aumento pues como significativo del hematoma, yo consideraría de pronto en esos pacientes poderme ahorrar pues como esa unidad de alta dependencia. Y lo otro ya es en el contexto de pacientes pues que tienen muy mal pronóstico, pues que de entrada el neurocirujano dice que por el mal pronóstico de hecho no lo va a operar y que de pronto no sean candidatos a posibles donantes, pues ya sea porque tengan una hidrocefalia pues como ya secundaria a eso y que el neurocirujano considere que no es de manejo quirúrgico, que sean hemorragias pues muy extensas, pues consideraría que esos serían los pacientes que de pronto no tendría como mucho por ofrecerles y que llevarlos a una UCI pues no cambiaría mucho en sus desenlaces. Sí, ese punto siempre debemos preguntarlo, ¿no? Uno es voluntad de pacientes y la voluntad del paciente o la voluntad de la familia, que finalmente es quien lo va a cuidar. Y desde luego tenemos una obligación, por lo menos en medicina aguda, de intentar hacer un pronóstico, de intentar definir cómo va a quedar ese paciente, ¿cierto? Sobre eso hay mucha discusión, pero también está el otro lado y es muchas especialidades no desean tomar este tipo de decisiones, no desean tomar este tipo de responsabilidad de poder hablar claramente con la familia y tratar de establecer un futuro con cierto tipo de pacientes, ¿cierto? Muchas gracias, Natalie, por la presentación.